Gracias. Señor, que nos da la gracia por el día de hoy, Señor, que lo que hizo, lo que vaya a dar Antonio hoy, Señor, que tú pongas palabras perfectas, Señor, en su boca, para que todos lo podamos entender perfectamente y lo llevemos a cabo en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El cáncer en el año 2021 mató a 153 onubenses, más que el COVID durante la primera parte del año 2021. El cáncer fue, dicen, de lejos, la principal causa de defunción aquí en Huelva. A nivel mundial, el cáncer mató a 10 millones de personas en el 2020. Dice que la mayoría de ellos en países de renta baja y media. Si me acompañáis a leer unos versículos en 1 Corintios 12, acompañadme por favor. 1 Corintios 12, aunque yo lo pongo ahí, pero bueno, siempre es bueno también seguirlo. Ahora vais a ver ahí los versículos que son. 1 Corintios capítulo 12. Por ejemplo, el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12: pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 27: vosotros pues sois miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. El Señor añada, ¿no?, como solemos decir, bien dicho, su bendición a su palabra. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario que ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades e intervienen en la defensa del organismo. De hecho, van por todo el organismo, no solamente por la sangre. Son los más numerosos que hay y recorren nuestro cuerpo, dicen los que entienden de esto, deambulando. Son las fuerzas, es como las fuerzas armadas que nos protegen de nuestros invasores o los invasores que puedan amenazarnos. Es decir, forman parte de nuestro sistema inmunitario, los glóbulos blancos, que nos defienden de sustancias extrañas y de agentes también infecciosos. Eso es lo que hacen en el cuerpo humano ellos. Dicen que al verles en un microscopio, al verles deambular por el cuerpo, parecen indiferentes, dicen algunos casi vagos. Cuando los ves moverse por el cuerpo, dices, bueno, ¿estos para qué están? Andan por ahí deambulando sin ningún sentido, de una forma, hasta que ocurre un ataque. Así que imaginémonos, supongamos que nos cortamos en un brazo. Nos hacemos un corte en un brazo. Bien. ¿Qué ocurre? Pues inmediatamente en el cuerpo suena una sirena de alarma. ¿Y qué ocurre en nuestro brazo? Las células musculares se contraen alrededor de la pared capilar dañada, conteniendo la pérdida de la valiosa sangre. Es decir, se contrae para que no salga demasiada sangre. Agentes coagulantes detienen el flujo de la sangre a flor de piel, para que no perdamos ese precioso líquido. Las células barrenderas aparecen para limpiar residuos que hayan podido entrar con el corte que nos hayamos dado. Y los fibroblastos, las células que entretejen de nuevo el cuerpo, se reúnen alrededor del sitio de la herida. Y aunque tú tengas cortado y abierto, pues al final eso se restaura. Los fibroblastos es lo que hacen. Bien, esto todo ocurre cuando nosotros nos damos un corte en una mano. Pero el cambio más dramático tiene que ver con los glóbulos blancos. Es el cambio más dramático.
como si tuvieran olfato, aunque no se sabe cómo perciben el peligro. Es decir, todas estas células que acuden, sabemos que acuden porque hay una alarma en el cuerpo, pero todavía no sabemos por qué, cómo es que esa alarma se despierta, cómo es que estas células, en este caso los glóbulos blancos, se enteran de esto, pero se enteran, hay una alarma que ocurre. Entonces detienen su aparente deambular y de todas direcciones acuden al punto de emergencia. Y es más, como ellos pueden cambiar de forma, pues al llegar pueden pasar rápido entre las otras células que han acudido ahí a la herida. Ellos son así redonditos, pero ellos pueden cambiar de forma para llegar con rapidez a la herida que tenemos. Cuando llegan, toman la misma forma de las bacterias y se extienden alrededor de ellas. Es como que hay una bacteria y el glóbulo blanco llega, se pone encima de la bacteria y como que la abraza, ¿no? Y se pone alrededor de ella. Y por los gránulos químicos que los glóbulos tienen, ¿qué hacen? Pues explotan destruyendo a esas bacterias. O sea, que las rodean y explotan y destruyen a las bacterias. En el espacio de 30 segundos a 1 minuto, todo lo que queda son glóbulos blancos hinchados y reventados por dentro. Y las bacterias o otros agentes infecciosos que hay, destruidos. A menudo su tarea es como la de un kamikaze, si lo piensas, ¿no? Es como un kamikaze, que termina en su muerte a servicio del cuerpo. Ellos dan su vida por el beneficio del cuerpo. En la economía del cuerpo, la muerte de un solo glóbulo blanco es de escasa consecuencia. O sea, no pasa nada porque un glóbulo blanco o unos cuantos glóbulos blancos mueran. La mayoría viven solo varios días o semanas. La mayoría viven solo varios días o semanas. Hay 50.000 millones andan deambulando por el cuerpo de glóbulos blancos. Pero además de eso, hay una fuerza de respaldo 100 veces mayor. ¿Dónde? Pues en la reserva de la médula ósea. No la confundamos con la médula espinal. La médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos, lo que llamamos nosotros el tuétano. Contiene células madre que tienen la capacidad de producir sangre y otras células. A nivel celular, la guerra masiva es un hecho diario de la vida. Nosotros no nos damos cuenta de esto, pero a nivel celular hay una guerra todos los días. Por ejemplo, 50.000 invasores pueden estar al acecho al borde de un vaso. Cuando tú vas a beber y tocas con los labios la parte del vaso, pues puede haber hasta 50.000 invasores ahí. Nada más. Se pueden hallar unos 1.000 millones en una cucharada con saliva. 1.000 millones. Y la Universidad de Colorado en el 2018 dijo o estableció que de media, por ejemplo, en unas manos mal lavadas, sucias, podemos tener hasta 3.200 bacterias de 150 especies diferentes. Casi nada. Para ayudar a combatir el cuerpo, algunos glóbulos blancos se especializan, o algunas células se especializan en un tipo concreto de invasor, porque hay muchos invasores. Bien, por ejemplo, si el cuerpo ha tenido algún contacto con un peligro severo, como ocurre en la vacunación, cuando te vacunan, el propio virus, ¿no? Bien, y en esas células que tienen contacto con esos virus, pues imprime una señal y un deseo mortal de combatir a ese invasor, y ya quedan marcados con esa información para luchar con él. A partir de ahí se pasan su vida recorriendo y patrullando por todo el cuerpo. Puede ser, a menudo nunca se les llama a la batalla, pero tienen la información para cuando se les llama, tienen la información para luchar contra esos enemigos. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Dios tuvo que ir
a restaurar Jerusalén y los muros de Jerusalén, todos apoyaron. Vemos que ahí hay una cantidad de glóbulos blancos y Nehemías menciona a todas las familias, a todos aquellos glóbulos blancos que acudieron a la ayuda y a restaurar aquellos muros que se habían caído. Pero en el versículo 5 del capítulo 3 de Nehemías dice que los nobles de Tecoa no ayudaron a la obra del Señor. Es decir, no cumplieron con su función dentro del cuerpo, dentro del pueblo de Israel. En el libro de Jueces nos dice que cuando Judá pidió a Simeón que le ayudara a ir a combatir a los madianitas, dice, Simeón fue con él. Pero por ejemplo los de Efraín, después de haber ido Gedeón a luchar contra los madianitas también, nos dice que ellos fueron y le dijeron a Gedeón, ¿qué has hecho con nosotros no llamándonos a la guerra contra Madián? Y Gedeón les dijo, hombre, pero si vosotros habéis hecho más que nadie, ¿vais a comparar lo que vosotros habéis hecho? Y dice que ellos, más o menos se aplacaron con lo que Gedeón les había dicho. Pero un tiempo después, cuando volvió otra vez los problemas, ellos dicen que los varones de Efraín le dijeron, no a Efraín, es a Judá creo, no recuerdo, les dijo, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Primero, que si los llamaste, y ahora que si no los llamas. Y le dijeron, nosotros quemaremos tu casa contigo. Todo lo contrario a lo que tenían que hacer. Cada uno en el pueblo de Dios y cada uno de nosotros somos como esos glóbulos blancos, ¿no? Tenemos que proteger a la iglesia y a la obra de Dios de los invasores y no ir contra la iglesia. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa desavenencias. Eso significan desavenencias. Ayudar siempre debe ser nuestra misión, pero no todos somos glóbulos blancos. No todos somos los glóbulos blancos. Que Dios nos dé, ¿verdad? Muchos glóbulos blancos, pero no todos somos glóbulos blancos. Por ejemplo, tener un exceso de glóbulos blancos no es una enfermedad en sí, pero advierte de que hay un peligro, de que puede haber un peligro y hay que tratarlo. O tener una escasez es una enfermedad que se llama leucopenia, que produce un sistema inmune débil y por lo tanto estamos mucho más expuestos a infecciones o bacterias. Y Pablo lo que dice en 1 Corintios es para que no haya desavenencia. La palabra desavenencia significa desunión o división. Es decir, Pablo muestra el cuerpo humano como un solo, ¿no? Que trabaja para un bien común. Y hace la comparación con la iglesia. La iglesia tiene que, de la misma manera, trabajar también para un bien común, para que no haya desavenencias. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Cada uno hace lo que hace y nadie hace mejor que el otro. En Nehemías 3 vemos que cada uno hizo lo que estaba a su alcance. Nadie, en el cuerpo humano nadie protesta porque lo que hace es más importante o menos importante que el otro. Nadie en el cuerpo humano exige al otro miembro, a las otras células o a las otras funciones, ¿por qué tú no haces lo que hago yo? O tú tienes que hacer lo que hago yo, además de lo que haces tú. No. Hemos leído que Pablo dice que el cuerpo humano es uno y trabaja como uno solo, y Dios ha puesto ese cuerpo humano y cada miembro como Él quiso. Y en la iglesia el Señor tiene que ser igual. Cada uno el Señor nos ha puesto y cada uno lo que hace es lo que hace. Y nadie hace algo que sea mayor o más importante que los demás. Y nadie podemos exigir que lo que yo hago es lo mejor. O nadie podemos exigir que lo que yo hago tú también lo tienes que hacer. Donde Dios te ha puesto, haz lo que tengas que hacer. Para lo que Dios te ha creado y los dones que Dios te ha creado dentro del cuerpo de Cristo, úsalos para eso. No te compares con nadie, ni exijas a nadie. Haz lo que haces como lo hacen todos los organismos del cuerpo humano. Dice un escritor que libertad no es hacer lo que queremos hacer,
sino lo que debemos hacer. Y el glóbulo blanco, por ejemplo, no es libre. No es libre. Un problema en el cuerpo y a veces debe sacrificar. Perdón que se ve hoy así, creo que es porque le he puesto demasiado. Un problema en el cuerpo y a veces se debe sacrificar su vida a causa de otro organismo. Es decir, un glóbulo blanco muchas veces tiene que sacrificar su vida para ayudar a un organismo o a un órgano que está en problemas. Mirad, lo normal es que en la naturaleza, cuando tú ves cualquier documental de animales o lo que sea, lo normal en la naturaleza es huir del peligro. Es huir. Pero es interesante que el glóbulo blanco avanza hacia él. Lo más cómodo sería huir del peligro, ¿verdad? Pero el glóbulo blanco avanza hacia él. Bueno, así debe ser también en la iglesia, hermanos. No siempre en la iglesia estaremos bien. No siempre en la iglesia estaremos en las mejores condiciones. No siempre la iglesia estará llena. No siempre en la iglesia habrá armonía y la paz que tiene que haber. No siempre habrá, ponle lo que tú quieras. Pero como glóbulos, como miembros del cuerpo de Cristo, tampoco somos libres. Y no tenemos que huir del peligro, no tenemos que huir de las necesidades, no tenemos que huir de los problemas, no tenemos que acudir solamente cuando las cosas van bien, sino que somos llamados a acudir siempre y en toda ocasión. El glóbulo blanco no puede mantener su vida. El glóbulo puede mantener su vida como una persona, lo explico. Esto me hace pensar en la analogía de la Biblia con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos una comunidad compuesta por células individuales que tendrían que ser como el glóbulo blanco. La célula es la unidad básica de un organismo. Mirad, puede vivir por sí sola o puede ayudar a formar y sostener al organismo más grande. Pablo dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. O sea, al Señor a ti te ha salvado, ¿no? Y a mí. Y en esa salvación el Señor nos ha dado una capacidad que en todos es especial. ¿Para qué? Para el bien de los demás y para el bien del cuerpo. Cada una de las capacidades que Dios nos ha dado es especial. O Pablo dice, ¿no? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El glóbulo blanco no es suyo. El glóbulo blanco fue creado para una función y cuando hay un peligro tiene que acudir. Nosotros como hijos de Dios lo mismo, hemos sido creados y tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, a la cual, sin dudarlo en ningún momento, cuando se nos requiera, tenemos que acudir. Jesús mismo dijo, por esto me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. O sea, Jesús dice que Él va a la cruz voluntariamente, Él acude voluntariamente. Nadie le está obligando, nadie le está exigiendo, nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que vaya. Él decidió ir como un glóbulo blanco. Decidió ir cuando hubo un ataque de parte de Satanás a nosotros. Cuando Satanás nos hizo una herida profunda, una herida mortal en nuestra vida, que se llama pecado. Bien, pues Jesús acudió a nuestro rescate, sin pensarlo. Es más, igual que un glóbulo blanco, cambió de forma, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz por nosotros. Creo que más o menos lo veis, pero hay un médico cristiano que escribe una paráfrasis de lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, pero él la menciona usando el cuerpo físico en vez del cuerpo espiritual, que es la iglesia, la usa refiriéndose al cuerpo físico. Pensad qué interesante. Dice él, el cuerpo es una unidad que aunque está formado por muchas células y aunque todas sus células son muchas, todas forman un solo cuerpo. Si el glóbulo blanco dijera, porque no soy célula del cerebro,
no pertenezco a este cuerpo, no por esa razón dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la célula muscular dijera a la célula del nervio óptico, porque no soy nervio óptico, no pertenezco al cuerpo, no por esa razón dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fueran células de nervio óptico, ¿dónde estaría la capacidad para caminar? Si todo el cuerpo fuera un nervio auditivo, ¿en dónde estaría el sentido de la vista? Pero, de hecho, Dios ha puesto las células en el cuerpo, cada una de ellas tal como Él quiso que estuvieran. Si todas las células fueran iguales, ¿dónde estaría el cuerpo? Tal como es, hay muchas células, pero un solo cuerpo. Lo que este escritor hace es tomar los principios espirituales que Pablo menciona y trasladarlos al cuerpo físico. Y cuadran perfectamente. Una mano o un pie dice que es no puede llevar una vida separada del cuerpo. Por ejemplo, si tú te cortas un dedo y lo pones aparte, ¿no? Pues te ha servido durante 30, 40, 50, 70 años, pero se muere, no puede vivir fuera del cuerpo. Sin embargo, una célula sí tiene la capacidad de vivir por sí sola. Sí tiene la capacidad de vivir por sí sola. Puede ser parte del cuerpo como un componente leal o puede aferrarse a su propia vida. Ser parte del cuerpo como un componente leal o aferrarse a su propia vida. Aunque algunas células escogen vivir en el cuerpo, participando de sus beneficios, mientras que mantienen a la vez una completa independencia. O sea, viven en el cuerpo, participan de los beneficios, pero viven independientemente, deciden hacer eso, o escogen hacer eso. Y eso ellas se convierten en parásitos o células cancerosas. Reciben los beneficios, pero no aportan nada al cuerpo. Cuando el Señor describió la vida eterna, sonaba más a una advertencia que a una publicidad, ¿verdad? Los eslogans de la vida eterna de Jesús no serían unos eslogans llamativos hoy día. Y parecía más una advertencia, ¿no? Él habló de contar el costo antes de seguirle. Él habló de vender todo para seguirle. Él habló de tomar la cruz para seguirle. De negarse a sí mismo. Así que parece más una advertencia que un eslogan, ¿verdad? Creo que lo que está haciendo Jesús es subrayar el sentido de la lealtad. El sentido de la lealtad. Jesús, cuando nos llama y cuando nos salva y nos hace parte del cuerpo de Cristo, lo que pide de nosotros es lealtad. Es lealtad. En términos biológicos quiere decir la necesidad de que las células individuales ofrezcan servicio al cuerpo entero. Eso es lealtad. Las células del cuerpo individuales dan un servicio al cuerpo y eso se llama lealtad. Y es lo mismo que está pidiendo Jesús cuando nos llama a ser hijos de Dios, cuando nos llama a ser parte del cuerpo de Cristo, ser leales al Señor y a la Iglesia. Nuestra cultura exalta la satisfacción propia, el descubrimiento propio y la autonomía, ¿verdad? Pero de acuerdo a Cristo, es solo cuando pierdo mi vida que la hallo. Es solo cuando pierdo mi vida que la encuentro. Solo al comprometerme a un sacrificio vivo, al cuerpo más grande mediante la lealtad, es que a él hallaré mi verdadera razón de ser. Cuando yo entiendo que dentro del cuerpo de Cristo para lo que estoy es para sacrificarme por el Señor y por el cuerpo de Cristo, es cuando empiezo a encontrar el verdadero sentido a la vida cristiana. No hablamos de un martirio o una vida amargada o de sacrificar hoy que es lo que me estoy sacrificando, sino que al negarnos a nosotros mismos nos abrimos a esa vida más abundante. Jesús no dijo que al entregarnos al Señor y al cuerpo seríamos unos amargados y perderíamos nuestra independencia y no seríamos felices. Todo lo contrario. Jesús lo que dijo es que
tenemos que sentir la felicidad y la satisfacción de, como miembros del cuerpo de Cristo, participar en el beneficio de su iglesia. Lo que dijimos el otro día, ¿verdad? Jesús dijo que Él amó a la iglesia. ¿Sí o no? Amó a la iglesia. ¿Y yo qué tengo que hacer? Amar también a la iglesia. Porque la comparación allí que hace Pablo también es el que ama a su... Efesios 5. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo mismo. El que ama a la iglesia, a sí mismo se ama. El movimiento de Emaús, fijaros, es un movimiento muy interesante. Es una ONG que empezó un médico cristiano en Francia con leprosos y gente marginada, y con el tiempo empezaron a mejorar y se curaron y bueno, les iba súper bien. Pero de repente ellos dijeron que no podía ser que el Señor les hubiese permitido conocer la salvación y sanarse físicamente, y ellos tuvieron una idea en mente para entender su propósito de ser, y fue: aunque nosotros todavía no estamos bien y seguimos teniendo esta enfermedad, etc., dijeron, vamos a buscar a alguien que está peor que nosotros. Y ahí comenzó un movimiento por todo el mundo, donde hubo gente que había estado ahí, que todavía no estaba bien físicamente y ni sanados físicamente ni nada, que se fueron a otros países a buscar personas en peores condiciones que ellos. Mirad, un lipoma son células que crecen porque le chupan la vida a lo que hay a su alrededor, es decir, al cuerpo. Está compuesto por una comunidad de células grasas. En nuestra cultura, la grasa tiene una connotación de falta de disciplina, ¿verdad? Cuando una persona está un poquito más hermosa de lo normal, ¿no? Pues se dice... Pero la medicina equilibrada sí da el valor a la grasa. La grasa es necesaria también. La grasa en el cuerpo es buena y necesaria. Y mirad qué interesante esto que ocurre. Cada célula grasa es una bodega que contiene un glóbulo amarillo de aceite que desaloja el núcleo de la célula. Entonces tiene ese oro líquido, ¿no? La mayor parte del tiempo la célula se halla en estado durmiente, mientras que el cuerpo ingiera la suficiente comida para alimentar sus necesidades. O sea, si tú te estás alimentando bien, esas células grasas están ahí y tienen su tesoro ahí guardadito. Cuando viene hambre, la gente con abundantes células grasas podrá sentarse mientras otros se van a morir de hambre. Y esta es la función estratégica de la grasa. He exagerado un poco, ¿no? Pero una persona que está muy delgada, si de repente tiene que pasar hambre, su expectativa es peor que de una persona que tiene más reservas de células grasas. Es evidente, ¿no? Bien. Cuando todo marcha bien, el cuerpo ingiere solo la cantidad de comida suficiente para mantenerse, crecer y reemplazar las células gastadas. Pero cuando la provisión disminuye, una alarma suena en las células del cuerpo. O sea, tú imagínate, ¿no? Más o menos estamos bien, tenemos buena reserva, las células están ahí. Y de repente, pues el cuerpo no está ingiriendo la suficiente comida y salta una alarma en el cuerpo. Si el hígado tiene escasez de glucógeno y a la sangre le falta glucosa, ¿qué hacen las células grasas? Libremente le entregan su tesoro de aceite al cuerpo. Y las células grasas, cuando el hígado no tiene suficiente glucógeno o a la sangre le falta la glucosa, las células grasas lo que hacen es liberar o entregar ese oro líquido que tienen para ayudar al cuerpo. Una parte de grasa se gasta rápido, por ejemplo, cuando tú empiezas la dieta. Por eso, cuando empiezas una dieta, la primera semana dices, uy, ¿cuánto he perdido?
he perdido 3 kilos y luego ya no. Bien, eso tiene una explicación. Otra parte, como la que rodea los riñones y la palma de la mano, se mantiene debido a sus importantes funciones secundarias. Es decir, que el cuerpo aún en escasez deja una reserva por si acaso, digamos. Sin embargo, cuando el cuerpo sufre hambre, incluso estas células grasas de alta prioridad tienen que entregar su importante contenido. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de lo mismo, hermanos. Hay momentos en los que suena una alarma en la iglesia. Hay momentos en los que hay necesidad, en los que hay prioridades, en los que hay que hacer cosas, en los que hace falta X, lo que sea. Y a lo mejor, aunque hayamos estado cómodos, pero el Señor en cualquier momento nos llama a también entregar ese tiempo que tenemos, esos dones que tenemos, ese dinero que tenemos, ese compromiso que tenemos. En algún momento, hermanos, tendremos que entregar lo que el Señor nos ha dado y no guardárnoslo para sí. A veces ocurre algo aterrador en el cuerpo, que es lo que resulta en un tumor lipoma, que se dice, ¿no? Que es un tumor benigno, digamos. El lipoma es un tumor bajo de grasa y benigno. Algo más de esto. ¿Por qué ocurre un lipoma? Porque una sola célula grasa se vuelve experta en almacenar grasa. Es decir, cuando una célula no quiere dar lo que tiene, se lo guarda para sí, recibe el beneficio de todo el cuerpo, pero esta célula ha sido creada para entregar ese tesoro, ese oro líquido en tiempos de necesidad, y la célula no quiere entregarlo. No quiere, esto es mío, ¿qué pasa? En mi vida, ¿qué? Se rebela contra el liderazgo del cuerpo y rehúsa entregar su reserva. Acepta depósitos, pero ignora las órdenes de entregar. Es curioso, ¿no? Que esta célula, no hay problema. Más aceite para mí, venga, más. Bueno, ahora tienes que darlo. No. Más o menos, no en términos muy coloquiales sería. Esta célula se multiplica porque otras células hijas siguen el ejemplo y el tumor crece, llenando toda la dieta y presionando los músculos y los órganos. Es decir, que esa célula que rehúsa entregar lo que tiene hijos. Y esos hijos se vuelven iguales que ella. Y va creciendo. No da ejemplo a las células y es lo que pasa. Hermano, cuidado. Cuidado con el ejemplo que estamos dando, ¿no? En la iglesia. Por ejemplo, a los que vienen detrás, a nuestras generaciones. Nosotros que somos más mayores, tenemos que dar un ejemplo de entrega al Señor, de servicio al Señor, de no quedarnos con lo que tenemos, de no ser egoístas con lo que el Señor nos da y entregarlo. Da igual lo que el otro haga, recordar lo de Nehemías. No, es que este no ha hecho, no. El Señor te ha dado algo, tu responsabilidad es entregarlo y no contagiar negativamente a los demás. En ciertas ocasiones un lipoma puede llegar incluso a desalojar órganos vitales, por ejemplo, como un ojo, sacando de su alineamiento u oprimiendo un nervio sensible y requiere cirugía. Aunque es un tumor benigno, en algún momento puede estar afectando y hay que quitarlo, hay que extirparlo. Si lo decimos de forma coloquial, estas células, ¿qué hacen? Pues se han vuelto desleales. Se han vuelto desleales. A un tumor así se le llama benigno, si sus efectos son más bien locales y se quedan dentro de los límites membranosos. Pero si se multiplican sin ningún control a su crecimiento, extendiéndose con rapidez por todo el cuerpo y sofocando y desalojando a las células normales, nuestros amigos los glóbulos blancos, que mencionamos antes, armados contra los invasores foráneos, extranjeros, no atacan a las células amotinadas en su propio cuerpo. Es decir, los glóbulos blancos, otros organismos, no atacan a las células de su propio cuerpo
que se han vuelto desleales. ¿Y sabéis lo que ocurre en esa ocasión? Pues los médicos temen este mal funcionamiento más que ningún otro. Y se llama cáncer. Y se llama cáncer. Ahora hablamos algo. Por razones todavía misteriosas, estas células, y pueden ser células del cerebro, del hígado, de los riñones, del hueso, de la sangre, piel, crecen sin freno ni control. Cada célula es una célula saludable y funcionando, pero desleal, y no actúa en consideración con el resto del cuerpo. Usando la analogía para nosotros, hermanos, nos puede ir bien en la vida, como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, nos puede ir bien, aparentemente todo funciona bien, estamos bien de salud, estamos bien en el trabajo, en la familia, económicamente, etc. Pero puede ser que estemos siendo desleales al Señor y no entregando lo que el Señor nos da y acumulándolo para nosotros mismos. Y en ese sentido no haremos ningún bien al cuerpo de Cristo. Incluso los leales glóbulos blancos pueden hacer mucho daño en el cuerpo. Es interesante estos que hablamos antes. Si se reproducen irresponsablemente pueden obstruir el torrente sanguíneo, sobrecargando el sistema linfático, estrangulando las funciones normales del cuerpo, y esto es una leucemia. Tiemblo al hacer la analogía entre el cáncer y el cuerpo físico y el motín en el cuerpo espiritual de Cristo, ¿verdad? Pero hay que hacerla. Mateo, por ejemplo, dice: también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que parece que Jesús, en sus advertencias a la iglesia, no mostró mucha preocupación por los golpes recibidos de fuera. Y cuando Jesús habla de la iglesia y de que Él va a proteger la iglesia, dice: ni el Hades, que es un enemigo externo, va a prevalecer contra la iglesia. Porque sabemos que aún la misma muerte no prevalece contra la iglesia. Porque como Pablo dice, ¿no? Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. La muerte, aún para Pablo, no es un problema. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, ¿dónde? En Cristo tenemos la victoria. Así que a Jesús no parece que los ataques de fuera le preocupen mucho contra la iglesia. Pero sí se advierte contra la deslealtad que surge desde dentro. Parece que el Nuevo Testamento hace más énfasis o suena más la alarma cuando no tanto la iglesia es atacada de fuera, sino cuando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, surge la deslealtad, surge el egoísmo. Como cada célula individual, soy llamado a responder al cuerpo de Cristo. Los médicos dicen que el cuerpo tendrá salud solo si cada célula considera las necesidades del cuerpo, y así, igual, esto se aplica a la iglesia hoy. Al igual que los médicos nos dicen que el cuerpo tendrá salud bien, 100%, si cada célula considera las necesidades del cuerpo entero, pues hermanos, igual aquí en la iglesia. Como iglesia tendremos salud, buena salud espiritual, como iglesia aquí local, si cada uno de nosotros aportamos, contribuimos a la iglesia y a las necesidades de la iglesia. Me pregunto si nos hemos dejado atrapar en una competición entre células, y como cantaba la canción de Marcos Vidal, ¿verdad? Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y quién tiene mejor coche. O sea, ajenos a las necesidades espirituales de la iglesia, ajenos a entregar el tesoro que nos ha dado, ajenos a estar al servicio de los demás, a que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos estén para el servicio del cuerpo. Hermano, no podemos competir y portarnos igual que las demás personas. Nosotros somos el cuerpo del Señor. El control de la gordura, fijaros, es un problema difícil tanto como en biología como espiritualmente, el control de la gordura.
Tener dinero, casas, etcétera, no es pecado, pero no dejar que eso sea un tumor tampoco. Porque, insisto, cuando las células reciben y no dan, ¿qué ocurre? Se vuelven desleales y al final cancerosas. Hermanos, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Está bien, todos tenemos que recibir, todos tenemos la necesidad de recibir, pero también de lo que hemos recibido dar. Dice, de gracia habéis recibido, dad también de gracia. O como Jesús le dijo a los discípulos, la abundancia de la vida del hombre no consiste, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que éste posean, porque al final las cosas se pueden volver en contra de nosotros. Y las cosas, sea el dinero, sea lo que sea, hermanos, hay que tenerlo en el bolsillo, claro que sí, pero no en el corazón. No en el corazón. Necesitamos hacer una pausa y echar un vistazo a nosotros mismos. Hacer una pausa en nuestra vida y echarnos un vistazo. Dios necesita todo tipo de células en el cuerpo. Gordas y delgadas, ricas, pobres, sencillas y complejas. Pero solo células leales. Seas la célula que seas en el cuerpo de Cristo, Dios te necesita a ti igual que a mí. Necesita igual a Marga, que a Ana, que a Lidia, que a Raquel, que a Aurori, que a Marta, que a Jerónimo, que a David. Con cada uno con sus características. Pero solo un tipo de células necesita el Señor. Células leales a Él y leales a la Iglesia. Es en el aspecto de usar los recursos. Jesús, nuestra cabeza, tiene mucho que decirnos. Eso lo veremos. Que Dios nos libre. Yo sé que esto puede sonar fuerte, pero entender que Dios nos libre de ser un cáncer dentro del cuerpo de Cristo. No retengamos lo que el Señor nos da. Estemos dispuestos a entregar lo que el Señor nos da. Está bien y es lógico y humano que yo, Antonio, quiero recibir los beneficios de cada uno de vosotros, los beneficios del cuerpo de Cristo. Pero lo que no puedo hacer es recibir beneficios, pero yo negarme a dar también. Yo necesito recibir, pero según el Señor, para un buen funcionamiento y un equilibrio espiritual mío, también necesito ¿qué? Dar. También necesito dar. Si uno tiene un cáncer, uno de los remedios ¿qué es? Pues darle quimioterapia, ¿verdad? Y la quimioterapia básicamente ¿qué hace? Pues atacar y destruir esas células desleales, esas células cancerígenas que están estropeando y pervirtiendo al cuerpo y que puede llegar a matarlo. Espiritualmente podemos decir también que hay una quimioterapia. Espiritualmente también hay una quimioterapia. Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay algo interesante. Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, exegéticamente en el texto, es todos los beneficios que tú has recibido empezando a leer en Romanos 1. Si empiezas a leer en Romanos 1 te dice que tú eras pecador. ¿Y qué recibiste? La salvación. Que tú eras injusto. ¿Y qué recibiste? La justicia del Señor. Romanos te dice que no hay nadie bueno, pero tú recibiste la bondad del Señor. Te dice que recibiste el Espíritu Santo. Te dice que recibiste la salvación. Te dice que ahora no tienes ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Te dice que recibiste el Espíritu Santo que te ayuda a caminar cada día. Te dice que en el capítulo 5, que tú has recibido la paz con Dios. En el capítulo 6 te dice que tú has recibido la posibilidad de no ser esclavo más del pecado, etcétera, etcétera. Y así va diciendo. Así que ahora Pablo dice en el capítulo 12, por consiguiente, hermanos, ruego que por las misericordias de Dios, por todo lo que habéis recibido como células, todo lo que habéis recibido del Señor, ahora ¿qué hay que hacer?
presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Entendéis? Hemos recibido todo de parte del Señor. Ahora, ¿a qué somos llamados? A dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, lógico. Dice Pablo, esto es lo lógico que hagáis. Que por todo lo que habéis recibido ahora deis. Esto es lo normal, lo racional, lo lógico, lo sensato. Lo otro que es convertirte en un problema para el cuerpo. Y dice Pablo, no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis, no os amoldéis a este mundo. El mundo te quiere poner un molde. Tú no te puedes dejar moldear por el mundo. A veces hay que cambiar de forma. No podemos tener el mismo molde. En la sociedad que hay, pues muchas veces hay lo que hay. Y al igual que el glóbulo blanco es capaz de cambiar de forma para acudir, nosotros tenemos que ser capaces también de no amoldarnos a esta sociedad y saber cambiar de forma, poder cambiar de forma y no adaptarnos a los valores y principios que una sociedad sin Dios nos va a proponer o que nuestro propio egoísmo nos va a proponer. Sino transformados. La palabra transformados es metamorfosis. Cambiar de forma. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y ahora aquí está. Para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios. El Señor, teníamos un cáncer en nuestro corazón. Y era el pecado. Pero el Señor nos ha salvado. Y el Señor nos ha sanado. Nos ha limpiado de ese cáncer. Que era el pecado. Que era la condenación. Que era estar apartado de Dios por toda la eternidad. El Señor nos ha perdonado. Nos ha cambiado. Ha cambiado nuestra forma. Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora tenemos otra forma, ahora tenemos otro propósito en la vida, tenemos otra meta en la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y como se decía esta mañana, por medio de la lectura, de la meditación, del estudio, de la consideración de su palabra, encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué parte del cuerpo somos? ¿Qué células somos? ¿Qué función tenemos? Cada uno de los que estamos aquí tenemos una. Tenemos que encontrarla. Y al encontrar eso, encontraremos la voluntad de Dios. Y dice el Pablo, lo que es bueno. ¿Bueno para quién? Para el Señor, para los demás y también para nosotros mismos. Dice que es aceptable o agradable. Lo bonito es ver a las células funcionando de acuerdo para lo que Dios lo ha creado. Y lo feo es ver una célula que no está cumpliendo con su propósito y está afectando al cuerpo. Lo bonito es que todos nosotros cumplamos esa función para la cual el Señor nos ha salvado. Y todos tenemos una. Y también dice es perfecto o completo. No encontraremos la plenitud de la vida cristiana sin encontrar nuestro propósito dentro del plan de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a encontrar la función para la cual Dios nos ha salvado. Que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y que habiendo recibido tanto como hemos recibido del Señor, sepamos también entregarlo todo para el Señor, para su gloria y para el cuerpo de Cristo. Que sois cada uno de vosotros y soy yo. Que soy yo y sois cada uno de vosotros. Señor, te agradecemos por estos principios que tú nos dejas en tu palabra, Señor, este ejemplo del cuerpo, de cada una de las células que contribuyen al bien común, al buen funcionamiento del cuerpo físico. Y Señor, tú nos dejaste esa analogía, ese ejemplo,
para hacernos entender que también nosotros somos parte del cuerpo de Cristo espiritual, pero también con el mismo principio, Señor. Tú nos has dado todo, nos das bendiciones, nos ayudas, nos provees, nos libras, nos guardas, nos das tantos beneficios, Señor. Como dice el Salmo, no queremos olvidar ninguno de tus beneficios. Pero, Señor, no solamente queremos existir para recibir beneficios de ti y de los demás, de tu iglesia, sino también estar dispuestos a lo que tú nos has dado, poder entregarlo y compartirlo con los demás. Señor, que todos podamos encontrar cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, que todos podamos encontrar cuál es nuestra función aquí, en esta iglesia de Sion, donde tú nos has puesto, Señor. Y que entendamos que todos estamos para servirte a ti, para servir a la iglesia y para servir a los demás. Líbranos, Señor, de tener otra actitud diferente a esta, y si la tenemos, Señor, en algún momento, perdónanos, Señor, y que sepamos ir a ti para que tú nos perdones, para que tú nos limpies y para que tú, como dices en tu palabra, Señor, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, tú lo entregaste todo y renunciaste a todo por nosotros. Y Señor, de acuerdo a tu palabra decimos que tú nos ayudes a que ese mismo sentir haya en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo y te bendecimos. Amén. Amén.